Hey, ¿qué pasa muchachos? ¿Cómo les va, parcero? Estamos aquí vuelta en un video para su canal. ¿Qué pasa, mis niños? ¿Cómo están? ¿Cómo les va la vida? ¿Me extrañaron o no? Yo tenía unas ganas de volver a estar aquí ready y subir videos, pero bueno, aquí estamos, que es lo importante. ¿Por qué en Argentina hablan así? Vamos a conocer su historia, que por toda la recopilación de información que hemos adquirido reaccionando a esta bella Argentina, probablemente sea de todos los inmigrantes de diferentes países, sobre todo europeos, que llegaron a la Argentina, papi, y toda esa mezcla hizo desenlazar lo que hoy es el acento argentino, cómo hablan en Argentina. Empezó desde el rioplatense y se expandió a sus variantes en toda la Argentina, o bueno, al menos eso es el contexto. Vamos a ver cuál es el real, vamos a ver cómo funcionan las cosas, muchachos. Ya saben que si quieren que reaccione a algo, me lo dejan ahí en los comentarios. Vamos creciendo paso a paso, son los mejores, y recuerden que hoy estamos desde mi silla, pero pronto, y la meta es viajar, conocer todo lo que hemos reaccionado, papi. Así que sin nada más que decir, empecemos con este video de reacción. Amanecer frío sobre el río de la Plata. ¿Qué? Entre la bruma, voces que no se entienden del todo empiezan a rozarse y a moldearse. Entre 1870 y 1914 llegan millones de inmigrantes. Ya saben que el link del video en la descripción, los créditos siempre los dejamos. Sobre todo italianos y españoles, pero también franceses, alemanes, polacos y árabes. Cada uno trae una música en la boca. Aquí, en los muelles y en los conventillos, esas músicas chocan y negocian. El vos, antiguo, americano, sobreviviente, encuentra un lugar cómodo, suena práctico, cercano. ¿Vos venís? Ese vos sembrará verbos nuevos. Vos tenés, vos sabés, vos hablás. Y la doble Y y la letra Y empiezan a trenzarse con un brillo áspero. El acento rioplatense, todavía sin nombre, respira por primera vez. En los conventillos del barrio sur. Me encanta que lo esté contando como una historia y no como dándonos información como así, sino como mostrándonos una historia, y me parece melo. Sur y de la Boca, el idioma se cocina a fuego alto. Paredes delgadas, patios compartidos, discusiones por el agua, canciones al caer la tarde. Un napolitano pide pan con la cadencia de su puerto, una gallega contesta con eses aspiradas. Un santiagueño trae la dulzura de sus vocales. Una correntina desliza un che, que dicen acaso tenga raíces guaraníes. De esos choques nace el cocoliche, mezcla risueña y práctica para entenderse. Y de esa práctica, una prosodia con melodía italiana que sube y baja, como si el castellano cantara. El cocoliche no es un chiste, es una herramienta. Entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el circo criollo y el sainete lo popularizan. Personajes torpes pero entrañables hablan como pueden. Ese no lo he escuchado. Mientras tanto, en el mercado, en el puerto, en la obra, el cocoliche resuelve la urgencia de comprar, de vender, de amar. Muchas palabras se quedan y hacen nido. Laburo, de laboro, fiaca, mina, mufa, birra. El oído cotidiano se acostumbra y el castellano local aprende a decir lo que necesita sin pedir permiso. En los arrabales, lejos del centro pulcro, aparece el lunfardo. No es una lengua, es una caja de herramientas hecha de palabras y giros que oscilan entre el juego y la necesidad. Se alimenta de italianismos, de caló, de francés, de portugués brasileño, bondi, del bonde, y de voces de origen africano como quilombo, que viaja y cambia de sentido. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Ah, qué bacano eso, ¿no? O sea, como que lo conocemos actualmente, digamos, no solo el acento, sino el por qué los argentinos hablan así, o las palabras que utilizan, que se complementa de todo, ¿no? No solo como de las personas, digamos, un poco más finas, sino también de las personas de barrio, como que todas se nutrieron de diferentes cosas, o se inspiraron en diferentes cosas, como ellos mismos dijeron, de tantos inmigrantes, tanto que hablaban, se fueron tergiversando las palabras, las frases, y formar todo lo que conocemos ahorita. Me parece increíble. Y que ahí cada uno tomara naturalmente lo que más lo identificaba, ¿no? Perfecto, me parece. El lunfardo se pega a los tangos, a los cafés de esquina, a las novelas de cuchilleros, y se pega también al oído de quienes crecen escuchándolo. El voceo viene de lejos. En la España áurea fue tratamiento de respeto. En América, con los siglos, se volvió confianza. En la región rioplatense gana la pelea cotidiana frente al tú. A comienzos del siglo XX,
En Buenos Aires, Rosario y Montevideo, decir vos no es rebeldía, es naturalidad, y aparecen sus verbos con la firmeza de la costumbre. Vos sos, vos tenés, vos querés. Hasta los imperativos se afinan como cuerda bien templada. Vení, mirá, cállate. La gramática no se impone desde arriba, se acomoda al oído de la calle, se dobla y se hace doméstica. La doble L y la letra ya no suenan igual en todas partes. En el Río de la Plata, durante buena parte del siglo XX, muchos pronunciaron lluvia, palabra con doble L, con una Lluvia. fricción sonora, lluvia, el seísmo. Con el paso de las generaciones, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX Ok. y en jóvenes del siglo XXI, esa fricción se deshace en un soplo sordo. Lluvia, el yeísmo. ¿Por qué? Hay hipótesis, influencia del italiano, de la urbanidad, de modas lingüísticas que se asientan en las capitales y viajan en tranvía, en colectivo y en radio. Pero hasta donde yo sé, y bueno, corríjanme muchachos, aquí estamos para aprender, no en toda la Argentina pronuncian con el SH, no, o sea, me refiero, el lluvia, no, no todo, o sea, creo que hay ciertas provincias donde sí le dicen lluvia, no, o bueno, corríjanme, pero me parece que es así. Lo cierto es que esa SH se convirtió en marca. Basta escucharla para saber de dónde venimos. No todo nace en el puerto. En la pampa, el gaucho, mito y carne, modela formas de decir, economía de palabras, cadencia mansa, silencios que también hablan. Las payadas, desde el siglo XIX, tejen una retórica criolla. La guitarra subraya, la rima explica. Palabras del paisaje se vuelven universales. Pampa, estancia, mate, tropilla. Esa sobriedad del campo se mezcla con la efervescencia urbana y produce un habla que sabe tanto de barro como de mármol. La Ok. escuela llega con reglamento y con tiza. La ley 1420 de 1884 establece la educación común, gratuita y obligatoria. Maestras normalistas llenan trenes y carretas, van a las ciudades, van al campo, llevan gramáticas, diccionarios y una misión: homogeneizar. En el aula se propone un castellano general. En el recreo ganan el voceo y el cantito local. Ok. La Academia Argentina de Letras, fundada en 1931, discute, describe, registra. El habla real no cabe entera en los manuales. La lengua del país se escribe, sí, pero sobre todo se escucha. Ok. La radio de 1930 y 1940 lo llena todo. Locutoras y locutores crean una norma culta rioplatense. Dicción clara, entonación elegante, fricción en la doble L, voceo moderado frente al micrófono. El tango, con letras lunfardas, expande ese sonido al mundo. La voz de Carlos Gardel seduce en París y en Nueva York. Sí. La pantalla grande y después la televisión afianzan un estándar. Hablar rioplatense. Sería bacano también entender de dónde derivan el resto de formas de hablar de la Argentina, ¿no? Porque obviamente se está enfocando, siento, más en la rioplatense, que obviamente siento que de ahí derivan muchas, o de ahí, pues, entre comillas, ¿no? La principal. Pero claro, a los otros lados del país, supongo tendrán más influencia de los países vecinos o de las tribus que habitaron ahí, que después se fueron mezclando. No, pero igual es increíble todo eso, ¿no? Aprender cada de esa cultura, de dónde vienen las cosas, eso me parece muy chimba. Aparte vamos recopilando cada vez información para cuando estemos por allá en Argentina, para entender las cosas de una manera mel. También puede ser hablar bien. El acento no conoce aduanas. Buenos Aires y Montevideo son espejos que se miran desde orillas distintas. Desde fines del siglo XIX, el vapor, después ferry, hoy catamarán, transporta personas y también sonidos. Jugadores de fútbol, músicos, actores y locutores cruzan y devuelven giros. Cuando alguien dice vos, vení en Montevideo o vos, ¿me escuchás? En Buenos Aires, el río late con la misma sangre. Cada barrio lima a su modo. En la boca, Ok. la italianidad pinta no solo paredes. En Once, los comercios y sus pregones aceleran el ritmo.
En San Telmo, los anticuarios hablan bajito. En Caballito, las familias mezclan herencias. Ok. En Rosario, el puerto apura consonantes. En Córdoba, la tonada canta y, aunque distinta, dialoga. El Chimba el acento de colectivo, Córdoba. invento porteño de fines de la década de 1920, trae su propia oratoria. Me abrís atrás, bajás en la próxima. La calle es un aula sin campana y el timbre lo tocan todos. La Ay, lengua también guarda memorias más antiguas. Del melo. guaraní brotan topónimos y expresiones que se vuelven universales. Iguazú, ñandú, ese che que, más que interjección, es abrazo. Del quechua llegan pucho, choclo, yapa, y de las lenguas africanas, presentes en el Buenos Aires colonial y en mil historias barridas bajo la alfombra, sobreviven huellas como mondongo y quilombo. No Ok. todo lo que suena rioplatense nació en los barcos. Mucho venía de antes, caminaba por estas orillas antes de que llegaran los pasaportes. Ok. La segunda mitad del siglo XX trae televisión, publicidad, rock nacional. Se negocia entre el español neutro, para exportar, y la identidad propia. En los años 90 y en los 2000, la internet y luego las redes sociales ponen micrófonos en cada bolsillo. El acento se diversifica a la vista. Streamers, periodistas, docentes y chicos en el recreo discuten con el dedo en la pantalla. Se dice así. La norma ya no se imprime, se viraliza. La doble L, la letra Y, el voceo y el lunfardo conviven con anglicismos que llegan en zapatillas deportivas. El oído decide, como siempre, qué se queda y qué se va. Mientras tanto, en laboratorios de fonética de la segunda mitad del siglo XX y del siglo XXI se mide lo que el oído adivina, la entonación italiana que se cuela, la duración Siempre. vocálica que estira finales, la articulación rehilada de la doble Y, ese pasaje de seísmo a yeísmo en generaciones nuevas. Los mapas de calor de la lengua y el paladar dibujan nuestra manera de decir yo. La ciencia no le quita poesía a lo que somos. La confirma con números, con espectros, con líneas que suben y bajan como un bandoneón. Sí. Al final, hablamos como vivimos, a orillas de un río ancho, entre despedidas y bienvenidas, con el corazón dividido en barrios y paisajes. Decir vos es elegir cercanía, decir che es tocar el hombro del otro, decir lluvia cuando cae la lluvia es guiñar un ojo compartido. Nuestra manera de hablar nació de una mezcla, creció con la escuela y la radio, Sí. bailó con el tango, se multiplicó con internet y sigue cambiando, porque una lengua viva no se inmortaliza, se filma en presente, todos los días, en todas las cuadras. Pero hay una palabra que late más fuerte que las otras. Che. ¿Es guaraní? Es eco de los inmigrantes que necesitaban llamar la atención. A ver. S, E. ¿Y el río lo redondeó en che? En un archivo de cartas de 1800 y tantos aparece escrita en tinta despareja, como un guiño desde el pasado. Si desciframos el camino de ese che, quizá podamos entender no solo cómo hablamos, sino por qué nos hablamos así. El misterio del Che. No, qué chimba video. Me encanta cuando son así tipo contando historias, esa voz relajadita, como que no, parce, estuvo todo remelo. Me gustó mucho este video. Aprendimos más, muchachos, llenamos nuestra cabeza de información, de aprendizaje sobre Argentina, de dónde viene en este momento, su forma de hablar. Realmente faltaron muchas cosas, como les dije, faltó también un enfoque más desde cada provincia, pero bueno, supongo sería un video más largo. O si tienen alguno que me recomienden para ver de dónde viene su forma de hablar en específico, porque obviamente habrán palabras que en toda la Argentina obviamente se utilicen, se conozcan entre todos, sepan así, obviamente por la diferencia de algunas palabras, el acento de muchas provincias es muy diferente, así que bueno, si quieren que reaccione a alguna recomendación, ok, mire este video es bacano, lo explica bien, aquí lo traemos, va. Bueno, para hacer esta fue la video reacción del día, espero les haya gustado, espero me apoyen, pero se suscriban, vamos creciendo paso a paso, son los mejores, nos vemos hasta el siguiente video de reacción.